Buenísimo. Muy bien. Hoy nos toca la lección número 4 de un tema, o mejor dicho, un conjunto de temas que habíamos empezado hace cuatro reuniones. Estamos siguiendo este librito que se llama Lecciones para la Vida Cristiana. Ya sé que hay algunos que quieren conseguir una copia, así que puede ser también que se tenga. Y después acá tengo la tarea para repartir. Hay 3 personas por lo menos que a mí me han dado tarea, la tarea respondida, así que si alguno más la quiere traer. De las anteriores, a mí me dieron de la primera, pero si tienen de las otras dos, la 2 y la 3 también, se puede. Acá me llega más tarea. ¡Apa! Viene con nombre, más tarea, muy bien. Me voy a pasar el fin de semana corrigiendo. Muy bien, acá hay varias tareas, así que si alguien más después tiene, me lo puede dar. No traje caramelos esta vez, pero bueno, debiera traer para la... Bueno, muy bien. Recordemos brevemente que en la primera de las lecciones que tuvimos, mencionamos que con la salvación nos han venido varias riquezas más, varias cosas que Dios nos ha dado. Solamente mencionamos 10, pero en la Biblia hay algunas cosas más, pero recuerdan que dijimos que el creyente es aceptado por Dios, el creyente es hecho hijo de Dios, el creyente tiene el Espíritu Santo, el creyente es un templo del Espíritu Santo y varias cosas más que son propias del creyente. Y que mientras el creyente sea creyente, esas van a ser virtudes y bendiciones que tiene que no le pueden ser quitadas. En la segunda reunión de este estudio, Esteban nos compartió cómo nosotros podemos tener algunas indicaciones objetivas de que somos creyentes, efectivamente, de que somos hijos de Dios. Porque a veces lo subjetivo es variable, a veces nos sentimos mejor, nos sentimos peor, pero había mencionado algunas, como por ejemplo, aquel que ha nacido de Dios ama a los hermanos. Entonces uno puede ver en sí mismo, a pesar de aquellas cosas viejas que uno trae, una fuerza poderosa que lo empuja a amar a los hermanos, a perdonar, incluso a procurar la reconciliación con aquel que a uno lo ha ofendido. Bueno, digamos, había varios indicios más, como por ejemplo, también recuerdo que el creyente ahora no puede pecar libremente como antes. Cuando el creyente es creyente, empieza a darse cuenta que el pecado le molesta mucho más que antes. Entonces ese es un indicio que uno tiene, aun si a veces le vienen dudas si uno es salvo o no es salvo, uno ve en su propia vida indicios objetivos, evidencias de que uno ha sido salvo. En la tercera charla, Pedro nos habló de si existe la posibilidad de que el creyente pierda su salvación. Es decir, de que una oveja sea arrebatada de la mano del Señor, de que alguien que ha nacido de nuevo pueda morir a ese estado. La Biblia claramente dice que eso no es posible. Entonces lo importante para una persona, para cualquier ser humano, es que pueda llegar a conocer a Cristo y ser salvo. En ese momento cambia su estado de manera irreversible y pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la perdición a la salvación, de estar condenado a estar salvado, de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Eso ocurre una vez para siempre y es irreversible. Y gloria a Dios porque es irreversible. Y por eso es tan importante que uno entienda cómo llegar a ser salvo, que es por la fe, no por mérito propio, y cuánta riqueza hay al venir nosotros a Cristo. Y hoy nos toca la cuarta lección y el tema es triunfo sobre la tentación. Después van a tener sus hojitas con el examen, repetimos por si hay alguno ahí que no le ha tocado, pero las hojitas tienen unas preguntas de opción múltiple, tiene una pregunta y tiene 3 opciones y uno tiene que marcar una de las 3, y al final tiene unas preguntitas más de verdadero o falso, y uno aquí tiene que poner en cada una de esas preguntas verdadero o falso, según la afirmación. Y eso es en relación a lo que charlamos. Entonces yo les invito a que abramos la Biblia en Gálatas, capítulo 6. Hay varios textos para leer que yo los tengo impresos acá, pero vamos a buscar simplemente 4 o 5 durante esta charla. Y el primero es Gálatas capítulo 5. La gran pregunta es, digamos, la pregunta que dispara el tema de la charla de esta noche. ¿Puede un cristiano resistir las tentaciones pecaminosas? Hay cosas que a nosotros no nos son un problema. Quizá nunca ni antes de venir a Cristo hemos renegado con ciertas cosas, pero hay otras cosas que son una tentación y una dificultad para nosotros.
Y ahí es donde viene la pregunta, ¿puede un cristiano resistir a aquellas cosas con las que tal vez durante toda su vida ha luchado? Y vamos a mirar en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Porque esta es una declaración de lo que ocurre en la realidad espiritual que se ve manifestado en la práctica, aunque no siempre estamos seguros. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. De tal modo que, ¿para qué no hagáis lo que quisierais? Este texto establece la primera premisa que tenemos que tener claro sobre la tentación, y es que desde que fuimos salvos estamos embarcados en una lucha. Y es la lucha que ocurre entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, entre nuestra carne y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esto no es algo que los creyentes de tiempo ya lo pasen y no ocurra más. Esto no es algo que los creyentes más fieles no lo experimenten. Esto es propio del hecho de que somos cristianos y por lo tanto tenemos una nueva naturaleza, pero además somos hombres pecadores todavía y traemos todavía el viejo hombre, la carne. Y por eso aquí dice que todo lo que produce naturalmente nuestra carne va en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Y aquello a lo que el Espíritu nos quiere llevar va en contra de la carne. Entonces no podemos en la vida hacer lo que se nos dé la gana, eso dice ahí. Porque si nosotros simplemente decimos, bueno, y simplemente hay que vivir, tenemos que saber que en nosotros hay un impulso que nos lleva hacia lo que está mal. No podemos simplemente, tengo ganas de hacer algo y hacerlo. Porque hay muchas cosas que, aunque el mundo diga eso es normal, todo el mundo lo hace, es lo natural, la Biblia nos declara, nos ilumina al respecto, que el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Fíjense que en Romanos, capítulo 8, y les pido que me acompañen a este segundo texto también, se expresa una verdad parecida. Ocurre dentro del creyente una tensión permanente, y no la podemos ignorar. Estamos en guerra, podríamos decir, y cuando nosotros hemos venido a Cristo entramos en eso. No solo guerra contra un sistema corrupto que es el mundo, no solo en guerra contra nuestro enemigo Satanás, sino principalmente, y a causa de que nosotros tenemos el quinto columnista del enemigo, tenemos adentro algo de lo cual el mundo echa mano y lo cual Satanás echa mano, y es la carne, es nuestra propia naturaleza. Fíjense Romanos 8, del 5 al 8, ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hemos de saber entonces que en primer lugar estamos en una batalla, en una lucha, y en un sentido es bueno, porque significa que ahora hemos pasado del reino de las tinieblas al de la luz y que ahora el Espíritu Santo pelea contra aquellas cosas que nos nacen naturalmente pero que están mal. En segundo lugar, no solamente que estamos en una lucha y tenemos una doble naturaleza, sino podemos decir que la vieja naturaleza, es decir, la carne, no será mejorada ni quitada mientras estemos aquí. Avancen 2 páginas más, 3 páginas más tal vez, hasta Romanos capítulo 13. Y nos da aquí una clave de cómo es entonces el tema de la lucha contra la tentación. Porque el Señor no nos ha quitado la vieja naturaleza. Vamos a tener que esperar hasta que estemos en la presencia del Señor para que esta tensión interna se acabe. Lo que sí la Biblia nos muestra es que nosotros podemos ganar la victoria de la mano del Señor. Pero no que la lucha va a estar acabada hasta que nosotros nos presentemos delante de Él. Entonces va a ser siempre una lucha, como se dice, una lucha sin cuartel, porque en todo lugar donde estemos vamos a tener que estar en guardia. Pero la Biblia nos enseña que hay una manera en la cual uno puede ganar. Fíjense, Romanos capítulo 13, verso 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este no proveáis para los deseos de la carne nos da la clave de algo que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, que es cómo es la manera en la que nosotros podemos combatir
contra la tentación. No podemos ignorar que hay una lucha y no podemos ignorar que va a ser esta lucha hasta el día que Cristo nos venga a buscar o hasta el día que nos toque partir de este mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es esto que dice el verso 14, no proveer para los deseos de la carne. Esa es la manera. Es matar de hambre, podríamos decir, a la vieja naturaleza. Es como el ejemplo que alguien ha dado, que uno adentro dice que tiene un perro bueno y un perro malo que se pelean. ¿Y quién gana la batalla? El perro que esté mejor alimentado. Como un aborigen leía en una historia, decía en una historia que leí, un indígena, que se levantó un día a la mañana y fue a pedirle perdón a una persona a la que había ofendido, y fue temprano y le dijo, le tenía que pedir perdón porque anoche me acosté y adentro hombre bueno y hombre malo estar discutiendo. Y hombre bueno decir, eso que hiciste está mal. Y hombre malo decir, no importa, ya se olvidaron. Y hombre bueno decir, pero no importa que se olvidaron, tenés que ir a pedir perdón. Y hombre malo decir, y han estado discutiendo toda la noche y no pude dormir, así que vine a pedir perdón. Lo que uno tiene que hacer para ganar la victoria es no alimentar al hombre malo, podríamos decir. No alimentar a la carne. Pero tenemos que saber que allí va a estar. Tenemos que saber, como Pablo decía, que no podemos pelear la batalla como a la aventura, luchar como el atleta, como así nomás, como si fuera un entrenamiento, dice en 1 Corintios 9 al final. No puedo tirar los golpes al aire, porque yo, que he sido heraldo de otros para el Evangelio, voy a ser descalificado. No que iba a perder la salvación, sino que iba a perder la recompensa, que iba a caer en descrédito, que iba a perder la autoridad espiritual, que iba a caer estrepitosamente si una persona como el apóstol Pablo se descuidaba. Entonces, nos queda a nosotros saber que vamos a estar en una lucha hasta el final, pero que la Biblia nos dice que nosotros podemos vencer la tentación, que podemos ganar incluso en aquellas cosas a las que tal vez por mucho tiempo nos hemos visto derrotados. Y quisiéramos entonces decir unas sugerencias prácticas que hay para esta batalla, en el afán de no alimentar la vieja naturaleza y sí alimentar al nuevo hombre, alimentar nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a mencionarlas. La primera de estas sugerencias prácticas de cómo enfrentar la tentación es la Biblia. Que nosotros nos ocupemos de la Biblia termina resultando en que nosotros podemos ser victoriosos sobre la tentación. ¿Recuerdan un texto que quizá hemos aprendido de memoria? Salmo 119:11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la causa que permite ese efecto del Salmo 119:11, lo que dice no pecar contra ti? La causa es guardar los dichos en el corazón. Entonces el salmista está diciendo, yo los voy a tomar, los voy a atesorar, me los voy a guardar, los voy a memorizar. Cuando los tenga internalizados, eso va a producir un efecto. Me va a librar del pecado. A veces nosotros no siempre hacemos bien la conexión causa-efecto, de las que muchas veces la Biblia nos muestra que son causa y efecto. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 3, Dios le dice a los maridos, maridos, si ustedes son ásperos con sus esposas, eso va a ser un obstáculo en la oración. Ahora, si nuestra teología sobre la oración es correcta, y un marido maltrata a su mujer y es áspero y la trata mal, y después se da cuenta y lo ignora y no le pide perdón, eso tiene un impacto en que Dios no escucha su oración. ¿Y cuántas otras cosas nosotros podemos pensar? Bueno, eso aplicaría también para un hijo, un padre, una esposa. Cuando hay un problema de relación y un pecado ahí, eso obstruye la oración. Y hay algunas causas-efecto en la Biblia que a veces nos pueden pasar desapercibidas, pero acá dice una cosa la Biblia, y es que si uno tiene Biblia, uno no tiene pecado. Esa es la causa-efecto. Más Biblia, menos pecado. Más incorporación del texto sagrado, de la comprensión, y la vida se limpia. ¿Qué tenemos que hacer con la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Quiero tener una vida recta, dice una persona. Bueno, obedezca la palabra. Y uno se va a dar cuenta, cuando uno le empezó a obedecer, que aunque uno no hizo siempre la conexión directa entre este mandamiento y este resultado, la vida salió limpia. ¿Qué hay que hacer con la Biblia? ¿Qué podemos hacer con la Biblia? Bueno, leerla, la primera. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Estudiarla. ¿Es lo mismo? Más o menos, no siempre es lo mismo. Uno la lee, pero cuando uno la estudia, uno la lee de nuevo y uno se acuerda que hay otro texto que habla de lo mismo. Por ejemplo, yo acá tengo marcado, no sé, tengo abierto en Romanos 15:13.
El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ah, paz, menciona paz. Entonces, ¿dónde más la Biblia habla de paz? Por decir un texto, voy a estudiar. Me acuerdo que Jesucristo en Juan 14 habló de la paz. Entonces agarro un papel y un lápiz y anoto paz, porque me interesa estudiar este tema. Romanos 15:13, Juan 14. Y uno empieza a meditar. Es más, uno se topa con palabras que no entiende. Cualquiera. Si alguno tuviera hijo rebelde y contumaz, ¿qué significa contumaz? Bueno, en Reina Valera 60 dice contumaz. Capaz que uno tiene que ir al diccionario a buscar contumaz, que se porte bien listo, porque ya sabemos que si es rebelde y contumaz. Pero uno estudia la Biblia, además de leerla. Uno memoriza la Biblia. Uno medita en la Biblia. ¿Qué es meditar? Es leer, es estudiar, es rumiar. ¿Han meditado, por ejemplo, en 1 Juan 2, 15, 16, 17? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está dando un argumento, por ejemplo, yo recuerdo que esto fue una meditación mía. El autor Juan dice, esto no les tiene que importar porque no proviene del Padre. Y uno se pone a meditar, ¿por qué? Que algo provenga de Dios o no provenga de Dios va a ser para mí argumento suficiente para que yo lo ame o lo rechace. ¿Por qué argumenta así Juan? Porque no está hablando de las consecuencias, aunque después dice que eso pasa. Pero ¿por qué el Espíritu Santo guía a Juan a que el argumento para que uno ame las cosas del mundo sea que no proviene de Dios y que en el tiempo se desvanece? Y uno medita. Y uno empieza a meterse adentro del texto. ¿Me importa a mí lo que Dios manda? Quizá uno encuentra algo, esto no está mal. Pero ¿quién lo trae? ¿Quién lo manda? Y entonces uno agarra un texto y se metió más adentro y le hace preguntas al texto. Eso es meditar en el texto y estudiar el texto. Y también lo que decía Pedro, obedecer. Entonces, la Biblia nos dice que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, eso nos limpia la vida. Entonces, si uno quiere ser victorioso de la tentación, uno no puede tener la Biblia llena de polvo. Uno no puede tener una lectura superficial de la Biblia. Uno tiene que tener la palabra de Dios incorporada. Entonces, Biblia es la primera sugerencia práctica para vencer la tentación. Número 2, la oración. Les pido que busquemos un texto más que está en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Saben que la Biblia dice, acerquémonos en Hebreos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Si ustedes buscan, por ejemplo, en una de las herramientas que pueden buscar en internet o si alguien tiene un diccionario bíblico, la palabra original en griego para oportuno, esto no hace falta tener mucho estudio, uno puede buscarlo en varias herramientas que hay disponibles para cualquiera que se ponga a estudiar en internet o comprando libros. Los diccionarios en griego de la palabra nos dicen que oportuno significa en buen tiempo. Bueno, eso ya lo sabíamos, no hace falta ir al griego, pero etimológicamente significa buen tiempo. Eso significa oportuno, y eso es lo que significa en español oportuno, que el socorro llegó en el tiempo bueno que uno lo necesitaba. Y el texto lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos acceso a un trono del cual Dios nos dispensa de gracia para el tiempo oportuno, en el momento oportuno. Y esto es algo que nosotros podemos echar mano en la tentación. Cuando uno está siendo tentado, ese es el momento en el cual Dios tiene una cuota de gracia para nosotros, para dispensarnos y darnos, y nosotros la podemos pedir. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Yo creo que este es un texto digno, como muchos, de ser memorizado, si uno no lo sabe ya. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que nos está diciendo el Señor es que las tentaciones que Dios permite tienen una limitante en intensidad y que tienen una vía de escape en el momento en el que uno lo necesita. Entonces quizás si uno no ha hasta ahora logrado vencer algún pecado recurrente, alguna cosa que a uno le ataca, la Biblia nos da una garantía, que es 1 Corintios 10:3, lo podríamos memorizar, si tuviéramos más tiempo lo podríamos hacer ahora. Nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero por el contrario Dios es fiel, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aunque a una vez le parece que la tentación es irresistible.
porque mi carácter es así, porque no aguanto más del dolor, porque es difícil la prueba, porque la presión es terrible. Pero aquí dice otra cosa, y si uno echa mano con fe de la promesa de Dios, uno sabe que uno va a tener de Dios la salida, porque Dios dará, aunque permita la tentación, también la salida para poder soportar. Entonces, en segundo lugar, tenemos la oración como una herramienta en el momento oportuno para resistir la tentación. Y vamos a leer rápidamente o mencionar las que quedan. Son 6 más, pero las vamos a mencionar solo rápidamente. En tercer lugar, para vencer la tentación tenemos que elegir nuestras amistades y nuestras compañías. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, es decir, de estar en comunión con la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y más cuanto veis que el día se acerca. La Biblia nos enseña un proverbio conocido, el que anda con sabios, sabio será. Y hay una asimetría en el proverbio, porque dice el que anda con necios, no dice necio será, dice será quebrantado. Y entonces una cosa que nosotros tenemos que poner en práctica también es elegir nuestras compañías. Muchas veces tenemos que convivir con personas que tienen una conversación espantosa. Y hoy es cada vez más común en cualquier oficina, en grupos mixtos, hombres y mujeres, lo que antes era solamente escuchable, en algunos lugares más complicados y en general solo de hombres, pero hoy se ha corrompido hasta en la conversación común de la oficina. Hay un nivel de corrupción, de inmoralidad, de desparpajo, y muchas veces uno no puede escapar de ciertas situaciones. Pero uno sí puede elegir con quién uno va a hacer amistad, con quién uno va a frecuentar, con quién uno va a tener un gran caudal y un flujo de conversación y de amor y de amistad. Y entonces esto también es algo que nos va a poner en situación propicia de hacer buenas obras o en situación de ser tentados. Número 3, elegir compañías bien. Número 4, para vencer la tentación tenemos que confesar nuestro pecado inmediatamente. Si hemos pecado, no tenemos que dejar para el fin de semana, para la noche, la confesión de pecado. Tenemos que hacer inmediatamente. Aunque nos requiera quizá apartarnos un momento de donde estamos, aunque sea ir un segundito al baño, o apartarnos un momento a la soledad de la habitación, o lo que sea, y decir, Señor, me equivoqué. Pero mi pecado rompe la comunión. Porque cuando uno está debilitado por su comunión interrumpida con el Señor, uno está más propenso a una tentación más grande. Satanás a veces hace eso como cuando dos hermanos que se están peleando y uno quiere encerrarse en la habitación y se mete y le va a cerrar la puerta y viene el hermano y le mete el pie en la puerta y cuando metió el pie, el otro ya no puede cerrar la puerta y empieza el tironeo. Porque sabe que si cierra la puerta ya después es más difícil entrar. Pero si logró meter el pie, es más fácil meterse en la pieza del hermano. Así es un ladrón también. Cuando hay una rendija abierta, si logra meter una barreta o un palo, ya después es mucho más fácil abrir. Satanás hace igual. Y la tentación hace igual. Uno dejó un pecadillo. Uno rompió la comunión levemente por algo. Uno contestó mal, uno maltrató a alguien. No hizo un gran pecado. Uno enturbió el agua. Uno contristó al Espíritu Santo. Y entonces eso abre la puerta para algo más fuerte. Entonces uno debe confesar inmediatamente su pecado para volver a la comunión profunda, directa, intensa con el Señor, para que el Señor nos proteja de cosas más graves. Entonces eso nos va a ayudar a vencer la tentación. El que encubre su pecado no prosperará, dice Proverbios 28:13, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Número 5, mantenernos ocupados. Dice en Romanos capítulo 6, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La Biblia nos llama muchas veces a que seamos siervos de Dios. Es cierto que somos otras cosas también, somos hijos, somos discípulos, somos amigos. En Juan 15 dice el Señor a los discípulos, le dice, yo les voy a llamar amigos a ustedes, aunque eran siervos, le dice, ustedes no son solamente siervos, ustedes son más. Pero la Biblia también nos dice muchas veces que fuimos llamados para servir al Señor. Pablo se presenta en varias de sus cartas como siervo de Cristo. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Señor. Tengo varios textos anotados acá, 1 Pedro 2:16, también hay Romanos 6:19, 6:22, dice que nosotros hemos sido llamados para ser siervos del Señor. Y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna porque fuimos liberados para ser siervos de Dios. Entonces nosotros pensemos
que nuestra vida tiene que ser una vida de servicio. Nosotros tenemos un trabajo con el cual nos mantenemos, una ocupación, tenemos muchas cosas en las que ocupamos. Todo eso puede ser santificado y puesto como un servicio al Señor. La Biblia quiere que seamos un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo deseoso, un pueblo no solamente dispuesto si se lo piden, un pueblo de personas que se saltan del asiento por hacer lo bueno. Y eso nos va a mantener ocupados, porque estar ociosos es un momento peligroso para la tentación. Una mente ociosa es como un taller de Satanás, podríamos decir, algo así, decía una frase. Había un refrán popular que decía: el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Bueno, eso es propio de la naturaleza humana. La Biblia mucho nos insta a no estar ociosos, y estar ocupados en buenas obras nos ayuda a no caer en la tentación. Número 6, termino rápidamente. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere también que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, con el ejercicio físico si corresponde, con prestar atención a las señales que le tenemos que prestar atención, a veces con el medicamento, con la comida. A veces nos damos cuenta que tenemos que cuidar el cuerpo haciendo lo correcto, cuidando o el sueño, o resolviendo un tema de ansiedad y preocupación que a veces nos afecta demasiado. Quizás no tenemos que enfocarnos solamente en el cuerpo, como dedicar solamente a la estética o al deporte o al ejercicio físico en exceso, pero sí en aquello en lo que nosotros nos damos cuenta que debemos ser responsables en el uso del cuerpo. Tenemos que cuidarlo no solo como que es mi cuerpo, sino como que es el templo del Espíritu Santo. Porque han visto que las afecciones físicas muchas veces intensifican la tentación. A veces, como decía Lewis, C.S. Lewis, en el dolor a veces Dios nos habla y Dios nos grita, pero también a veces el dolor es una tentación fuerte. Muchas veces hay personas como Job que llegan a un extremo de su experiencia a causa del dolor físico. Entonces nosotros tenemos que prestar atención para tratar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es. 1 Corintios 6 dice que fuimos comprados por precio, y ahí es una referencia al cuerpo. El cuerpo no es para desestimar, aunque no sea lo más importante que tenemos. El cuerpo debe ser tratado honrosamente por amor al Señor. Número 7 y penúltimo. Vamos a terminar leyendo lo que dice Colosenses capítulo 3. Acompáñenme, porque aquí hay otro elemento fuerte, y esto tiene una gran incidencia para vencer la tentación. Y es cómo nosotros nos ocupamos de alimentar directamente a la vieja naturaleza o a la nueva naturaleza. Colosenses capítulo 3 nos va a decir, los versículos 5 al 9, que tenemos que no alimentar, matar de hambre lo viejo. Y la Biblia lo llama así: háganlo morir. Colosenses 3:5 dice: hagan morir lo terrenal en ustedes. Y empieza con una lista de las cosas más heavy: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. A veces la avaricia, ese amor al dinero, ese deseo de más, no siempre se cuenta entre los pecados heavy, pero la Biblia siempre lo pone en la lista de los pecados groseros. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejen estas cosas también, que son un poco más livianas, pero que también son las que alimentan al viejo hombre. Verso 8, ira, enojo, son parecidas, pero una es más interna, la procesión va por dentro, otra explota para afuera y hace un desastre a veces, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas leemos? ¿Qué cosas escuchamos? ¿Cuáles son las que tienen nuestra preferencia? ¿En qué dejamos que se ocupe nuestro tiempo, que circule por nuestra mente? Eso es lo que a veces alimenta, nutre, mata de hambre la vieja naturaleza. Pero en último lugar, los versos que siguen nos dan la contraparte. Tenemos que alimentar la nueva naturaleza. Y esa es una manera de estar fortalecidos contra la tentación. Verso 10 en adelante dice: ustedes se han revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, en donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Los bárbaros y los escitas eran pueblos de la época, considerados por los griegos como incultos, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué está diciendo? Ahora en Cristo, no importa de dónde venimos, si tenemos buen trasfondo, buena familia, conocimiento o no, ahora tenemos una nueva naturaleza, y lo que hay que hacer es ocuparse de esto. Y miren lo que dice el verso 12: vestidos pues como escogidos de Dios santos y llamados de estas cosas: entrañable misericordia, benignidad,
Esto no es solo buenas intenciones, sino de ser amable en el trato, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y esto podría ser un resumen de estos tips o estas sugerencias prácticas para vencer la tentación. Lo resume William McDonald en este librito de esta manera. Este es el verdadero secreto de vivir en santidad. 2 puntos. Ocuparse de Cristo. Este es el gran secreto, que uno tenga el foco de la vida puesto en el Señor. No es simplemente impedir que entren malas cosas, pero uno seguir viviendo con el foco y la importancia en las mismas cosas que antes. El Señor quiere que nuestra vida tenga un rumbo dirigido hacia Él. Estas sugerencias prácticas que mencionamos, la Biblia, la oración, la elección de nuestras amistades, la confesión inmediata, el mantenernos ocupados en el servicio al Señor, el cuidado del cuerpo, el hacer morir lo terrenal y el alimentar la nueva naturaleza, nos van a permitir caminar enfocados en Cristo. Y como dice 2 Corintios 3:18, nosotros mirando a Cristo, cara descubierta como en un espejo, su gloria, de a poco vamos siendo transformados en esa misma imagen. Porque eso es lo que pasa siempre con aquel objeto de nuestra adoración. Nos terminamos pareciendo a Él. Y entonces el Señor, como el gran objetivo y la gran manera de ir creciendo en la santidad, quiere que pongamos la mirada en Él y nos enfoquemos en Él. Porque ocuparnos de Cristo va a hacer que nosotros cada vez estemos más cerca del Señor y más lejos del pecado. Amén. Terminamos en oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por poder relevar esta enseñanza de tu palabra, que nos declaran que estamos en una situación de combate, que esta situación va a durar hasta el día de Cristo o hasta el día de nuestra partida a la gloria, pero también que tenemos garantizada la victoria si echamos mano de la vida eterna y echamos mano de los recursos que nos das. Te pedimos, Señor, que podamos vencer la tentación, que no importa si somos más jóvenes, más grandes, que venzamos cualquier tentación, la evidente y la oculta y sutil, la tentación para hacer y la tentación para no hacer. Permítenos, Señor, que nos mantengamos enfocados en Cristo, creciendo, aumentando, progresando en la fe, como tú quieres, Señor, más arriba cada vez, más adentro de tu corazón, más cerca de tu presencia, más brillantes, más útiles, más fructíferos, con más alcance en influencia y bendición a las personas que nos rodean, más conscientes de cuál es tu voluntad, Señor, porque tu Espíritu se opone a nuestra intención natural y queremos hacer lo que a ti te agrada. Gracias, Señor, por la victoria augurada y prometida en tu palabra. Y nos encomendamos, Señor, a ti, a la victoria en Cristo, y en su nombre oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos, los que están conectados.